Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Agro y Más. De verdad que les doy la más cordial bienvenida a 60 minutos de importante información del sector agropecuario nacional y regional. Recordarles a todos los medios de comunicación por los cuales siempre nos pueden mantener en contacto. Usted nos puede buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Mixcloud como Max Central Sur y se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Y recordarles también nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747, para cualquier consulta que ustedes nos quieran hacer a través de los medios que siempre tenemos a su disposición. Esta semana le agradecemos profundamente nuevamente a Fundo y Cooperación para el Desarrollo Sostenible y también al Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria, INTA. Esta semana, gracias al aporte del ingeniero William Sánchez Ledesma, quien es especialista en la parte de forrajes en el INTA, les vamos a presentar información sobre lo que es el cultivo de maíz y sorgo como una de las principales alternativas para la alimentación de ganado. Anteriormente hemos hablado sobre la parte de ensilaje, de nidificación y demás, pero bueno, ¿qué usamos para hacer este ensilaje? Aquí un par de alternativas que ya han sido sumamente estudiadas y validadas en nuestro país. Preste mucha atención a la información que presentamos esta semana sobre lo que es maíz y sorgo. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Trabajo para el INTA en el Departamento de Investigaciones, específicamente en la unidad pecuaria, y pues tenemos ya varios años de trabajar en el tema de pastos y forrajes, y en los últimos años hemos venido trabajando en el cultivo del maíz y del sorgo como alternativa para la alimentación animal, y prácticamente eso es lo que yo vengo a compartir hoy con todos ustedes, esa experiencia que hemos venido obteniendo acá a nivel de institución. Y de eso se trata mi presentación. Espero pues que le llegue, le sea de utilidad, y pues ahí está mi correo y mi número de celular. Cualquier cosa, pues ahí quedamos a la disposición. Bien, lo primero que quiero compartir con ustedes es que el maíz y el sorgo, como todos sabemos, son cereales, ¿verdad? Y estos pues se pueden utilizar como recursos forrajeros. Su principal virtud de estos dos cereales es la producción del grano, porque al tener carbohidratos solubles y almidones son fuentes de energía. En el caso de maíz, como sabemos, pues originario de América, y en el caso del sorgo, pues es originario de África y de Asia, aunque algunos autores pues solo confirman su origen en África, ¿verdad? Existen otros cereales forrajeros también de importancia, ¿verdad? Como es el trigo, la cebada, la avena, el centeno, ¿verdad? Estos principalmente utilizados o de origen europeo y muy utilizados también a nivel de América del Sur, Estados Unidos, Europa. Y otro cereal es el test también, que pues se ve muy utilizado en la parte de África, inclusive para la alimentación humana. En Costa Rica, pues el trigo y la cebada y la avena y el centeno, pues también se han utilizado mucho como recurso forrajero, tiempo atrás más que ahora, y últimamente lo que más se utiliza es la avena, ¿verdad? Principalmente en la zona alta de nuestro país, en los sistemas de lechería especializados. Bueno, esta imagen lo que quiero compartir es la estructura o una comparación de la estructura de la planta a la izquierda de la planta de sorgo y a la derecha de la planta de maíz. Son plantas muy semejantes, como sabemos, ambas son gramíneas, ¿verdad? Y quizás algunas diferencias marcadas, ¿verdad? Ellas, pues, como sabemos, se conforman de la raíz, de una raíz, ambas de raíz fibrosas. Quizás la planta de sorgo, una raíz un poco más profunda que el maíz, de ahí su mayor resistencia quizás a la sequía, compuesta por un tallo, hojas, flor y por supuesto el fruto. Ambas
al final del cultivo, pues, tienen un total de 11 a 13 hojas, ¿verdad? Y quizás la principal diferencia entre estas dos plantas es que en el caso del maíz, la hoja masculina y la hoja femenina están de forma separada. Y en el caso del sorgo, pues hay solo una panoja donde pues se encuentra tanto la flor masculina como la femenina. Importante rescatar aquí, nutritivamente hablando, ¿verdad? Lo más importante de estas dos plantas es la producción de grano. Aquí es donde está, digamos, en su mayor aporte, tanto de azúcares solubles como algodón, tanto en el caso del sorgo como en el caso del maíz, ¿verdad? Y por supuesto, las hojas, por ser ahí donde se concentra la mayor cantidad de proteína, de nitrógeno, y quizás lo menos valioso, por decirlo de alguna forma, es el tallo, ¿verdad? Entonces, en forma muy resumida, entre más mazorca o más panoja tenga una planta de estas y más hojas, por supuesto, su valor nutritivo va a ser mucho mayor. Algunos usos, digamos, del cultivo del maíz y del sorgo. Bueno, todos sabemos, como dije anteriormente, ¿verdad?, que el grano contiene muchos carbohidratos, azúcares solubles, por lo tanto es una fuente muy rica de energía, tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal. La planta como tal es una fuente de carbohidrato fibroso muy importante para la alimentación de los rumiantes, ¿verdad? Y sabemos todos, pues esto sí es importante mencionarlo, a pesar de que todos lo sabemos, que del grano, tanto de maíz como de sorgo, pues se hacen o se elaboran alimentos balanceados, tanto para monogástricos como para rumiantes, ¿verdad? En el caso de los monogástricos, tanto para aves, para cerdos, ¿verdad?, principalmente, y los rumiantes, pues, rumiantes menores y mayores, ¿verdad? Por cierto que ahí tenemos una gran dependencia nosotros para la alimentación tanto de monogástricos como de rumiantes por la importación de granos para la elaboración de estos alimentos balanceados. Es importante también rescatar que en el caso de América Latina, como sabemos, de América, donde es originario el maíz, pues se usa mucho en la alimentación humana de diferentes formas. En el caso del grano de sorgo, en África, la India, China y en ciertas partes en Centroamérica, ¿verdad?, Honduras, Salvador, se utiliza también en la alimentación humana. Ahí se hace pan, tortilla y de cualquier otra forma para la alimentación humana, ¿verdad? Y en el mundo en general, ¿verdad?, como lo sabemos, y es una de las por las cuales hoy estamos acá compartiendo con ustedes, la planta entera se usa para la alimentación animal, tanto para suministrar a los animales en forma de forraje fresco, pero también conservado mediante el ensilaje, que es muy común esa práctica cuando hablamos de el maíz y el sorgo. Ventajas, bueno, estos dos cereales desde el punto de vista forrajero tienen muchas ventajas, ¿verdad? Por supuesto que tienen desventajas también. Algunas de las ventajas, digamos, desde el punto de vista de nuestro país es que, como lo dije anteriormente, ¿verdad?, sabemos que una de las principales limitantes de la alimentación animal en nuestro país, por tener pasturas tropicales, es la energía, es el aporte energético y el proteico. Entonces, este recurso forrajero pues nos ayuda mucho porque tiene, como dije anteriormente, muchos azúcares solubles y almidones, que es una fuente riquísima de energía para la alimentación animal. Tiene una amplia adaptación, podemos hablar desde los 0 metros de nivel del mar y hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Sí, aquí es importante que algunos materiales criollos se adaptan a altitudes por ahí de los 2000 metros o más quizás, pero por supuesto el ciclo de cosecha se amplía. Ahí podemos estar hablando de 6 o inclusive hasta 9 meses allá, altitudes por allá por el volcán Irazú o por Poás. Pero sí se adaptan esas variedades criollas, pero el ciclo es muy amplio, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es una limitante que existe en cuanto a materiales criollos que podríamos estar sembrando en las zonas altas, además de otras que quizás a través de la charla ahí las podemos ir viendo.
Es muy palatable, o sea, es muy gustado por los animales, les gusta mucho tanto el sorgo como, como el maíz, ¿verdad? Y por tanto tiene una digestibilidad bastante interesante, ¿verdad? Y ahora pues vamos a aprender algunos datos por ahí. Excelentes características para ensilar, ¿sí? Ambos materiales, es fácil conseguir una materia seca superior al 25%, pues eso favorece el ensilaje. Y pues también contenidos de azúcares, de ahí el 10 o el 12% superior, ¿verdad? Y por supuesto que esos azúcares vienen a formar parte de la alimentación de las bacterias que realizan la fermentación. Y pues eso nos ayuda al proceso de ensilaje. Y lo otro es que tienen mucha facilidad de reducir el pH. Cuando una planta o un forraje se corta, todavía pues anda el pH de esta planta al cortarse, anda alrededor de 5, 6, 5. Y pues para que haya una buena fermentación, ese pH tiene que bajar rápidamente para que actúen las bacterias. Y estos dos forrajes permiten eso. Una vez cortados, permiten que el pH baje rápidamente, entonces al proceso del ensilaje le favorece. Comienza a haber presencia de bacterias lactobacilos, que son las que principalmente se encargan de ese proceso y ayuda muchísimo, ¿verdad? Otra virtud, y muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, es que se produce semilla en su finca. Si trabajamos con variedades, el productor puede utilizarlos, tanto el maíz como el sorgo, una parte para producir forraje para alimentación animal y otra parte para producir su propia semilla para la próxima siembra. Por supuesto que ahí hay que considerar algunos detalles para que no haya contaminación de variedades, en el caso del maíz, principalmente que tiene una polinización cruzada. Pero es posible producir semilla en su propia finca. Lo otro es resistencia a sequías, más el sorgo que el maíz, ¿verdad? El maíz, pues el sorgo, como dije anteriormente, tiene una raíz bastante profunda y eso pues favorece mucho esa resistencia a sequía. Muy importante para el fenómeno que hoy en día nos enfrentamos, que es el cambio climático, ¿verdad? El fenómeno del niño, pues eso pues ayuda bastante a lo que es el manejo de su cultivo. Y este punto que requiere planificación y manejo, para mí lo considero una ventaja porque esto significa que el productor está obligado a cosechar el forraje en su punto óptimo. No es como en otros forrajes, cualquiera de los podemos mencionar, de los penicetos, ¿verdad? Que el productor a veces tarda hasta 6 o cualquier otra forrajera o hasta 6 o más meses para cosecharlo. No, en el caso del sorgo, ¿verdad? Y el maíz tiene que cosecharlo a un punto idóneo, y ahora vamos a hablar de eso. Y para mí eso es una ventaja porque esto asegura que el productor produzca un forraje de excelente calidad, ¿verdad? Todos sabemos que cuando le damos la vida o la edad de un forraje es muy amplia, pues hay mucho contenido de lignina, hay mucho contenido de fibra y por supuesto que eso va en contra de la calidad de un forraje. Y algunas desventajas, podrían haber más, pero yo creo que las más relevantes son estas, ¿verdad? Es muy vulnerable tanto el sorgo como el maíz al gusano cogollero. Esto dependiendo de la zona y dependiendo de la época, pues el efecto puede ser mayor o menor, pero sí son vulnerables a cultivos al cogollero. Lo otro es que ninguno de los dos tolera encharcamiento, ¿verdad? Los suelos tienen que ser bien drenados, ¿verdad? Para que la planta se desarrolle adecuadamente. Y en el caso del maíz, ¿verdad? En el caso del maíz solo se puede hacer un corte, ¿verdad? Solo se puede hacer un corte y eso pues es una desventaja para muchos productores. A pesar que el forraje de maíz es de excelente calidad, quizás de los cereales el mejor forraje que se puede obtener es a través de la planta de maíz. Pero bueno, estas son algunas de las ventajas y desventajas que podríamos considerar en estos dos cereales forrajeros. En cuanto a variedades y híbridos, bueno, este es un tema, yo diría bastante complejo, ¿verdad? En cuanto a variedades y híbridos, ¿verdad? Perdón, aquí estamos hablando de las variedades de maíz. Aquí hay un error que dice variedades de sorgo, pero estamos hablando de las variedades de maíz. En Costa Rica realmente no hay variedades forrajeras disponibles, no hay variedades forrajeras disponibles como en otros países, ¿verdad? Como en el caso de Europa, como en el caso de Estados Unidos, como el caso de México, ¿verdad?
Aquí dependemos de variedades criollas, que son de porte muy alto, como se puede ver aquí en esta fotografía, e híbridos importados, ¿verdad? Eso es lo que se mueve, digamos, en el campo de maíz forrajero o de maíz para uso forrajero en Costa Rica. Además, las semillas que se importan acá se venden inclusive tanto para la producción de grano como para la producción de forraje, sin tener una identificación clara cuál es el mayor potencial de ellas, ¿verdad? El INTA ha liberado varias variedades para la producción de grano, entre las que mencionamos acá. Hemos hecho trabajos para ver el potencial forrajero a estas variedades de maíz, ¿verdad? Ahora los vamos a ver. Entre estas variedades, las que lo mejor se han comportado como recurso forrajero es la EJN2, el grano amarillo, y los diamantes de grano blanco, ¿verdad? Eso es lo que más hemos visto en los datos, como lo podemos ver ahora más adelante. En cuanto a los híbridos, como les dije anteriormente, existen híbridos, todos son importados, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica, por lo menos de mi experiencia y conocimiento, no conozco ninguna empresa produciendo híbridos acá en nuestro país con fines forrajeros. Todos son importados y algunos son de doble cruce y otros de triple cruce. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos son que dos variedades se han cruzado para obtener un híbrido, ¿verdad? O en este caso triple cruce, ¿verdad? Que se usan dos variedades y después un híbrido, otra variedad para obtener otro material o un híbrido que ya es el establecido para la producción de forraje. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. Mi Costa Rica linda y querida. Yo soy de una linda tierra que se llama Costa Rica, país de paisaje hermoso, de gente que vive en paz. Tenemos nuestra bandera de blanco, azul y rojo, que cubre 7 provincias, bañadas de lindo mar. Somos Costa Rica, tierra luchadora, música y marimbas que te harán vibrar. La llevo en el alma, oh bendita patria, de un café de aromas, caña y bella flor. Si vienes y entras al bosque, verás saltar los venados, quetzales se ven pasando, que vuelan de par en par. Tenemos a la negrita que nos bendice y protege. Vivimos las tradiciones, historias, cuentos y más. Somos Costa Rica, tierra luchadora, música y marimbas que te harán vibrar. La llevo en el alma, oh bendita patria, de un café de aromas, caña y bella flor. Gózalo con tu acordeón, Juanca Rojas. Ahí huele granado. Somos Costa Rica, tierra luchadora, música y marimbas que te harán vibrar. La llevo en el alma, oh bendita patria, de un café de aromas, caña y bella flor. Somos Costa Rica, otra mi tierra linda, la llevo en el alma, oh bendita patria, y caña y bella flor. El agro y más.
En cuanto a los sorgos, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Costa Rica también ha evaluado muchísimo. Si nos podemos a revisar la literatura por temas de investigación, pues han evaluado muchísimos sorgos, muchísimos, variedades e híbridos, ¿verdad? Pero realmente existe también poca disponibilidad de semilla, ¿verdad? El INTA actualmente está evaluando unas variedades, ¿verdad? Unas variedades como las que estamos mencionando acá, ¿verdad? Tenemos el escameca, el sureño, el Senta RCY, el Senta SF y el PSR 322. De acá, de estos, pues, el único que está liberado es el escameca, ¿verdad? Y los otros están por liberar. La idea es liberarlos este año o a principios del próximo. Ya hay bastantes trámites o un proceso ya en las oficinas nacionales de semillas, conjuntamente con el INTA para liberarlo, ¿verdad? Aquí quizás lo más relevante también para compartir son en cuanto a los híbridos, ¿verdad? Que últimamente pues andan en el mercado muchísimos híbridos, ¿verdad? Como que son los BMR, lo que significa es que la hoja o la nervadura central de la hoja es de color marrón, por sus siglas en inglés. Si ustedes ven, esta nervadura es de color marrón en comparación a un material normal o convencional. Esa es la diferencia entre un híbrido, MRU, BMR en comparación a un convencional. Una de las cosas fundamentales de estos BMR es que tienen menor contenido de lignina y de fibra y por lo tanto se espera, ahora vamos a ver algunos datos, se espera que tenga mayor calidad nutritiva en comparación a los convencionales. El INTA tiene ahorita disposición de semillas de estos materiales por si alguno está interesado, ¿verdad? Tiene disposición de semilla en pequeñas cantidades, pero sí hay algunos materiales que están en evaluación, pero hay un convenio con la Oficina Nacional de Semilla en la cual se puede distribuir continuando con la evaluación con estos materiales. ¿Cuál variedad o híbrido seleccionar? Bueno, depende de cuál va a ser el uso que yo le voy a dar, ¿verdad? Tanto en el maíz como en el sorgo hay materiales más para la producción de grano, hay otros que son más fuertes en la producción de forraje y algunos de doble propósito. Quizás en caso forrajero nosotros estamos apostándole bastante a estos de doble propósito con el fin de incrementar la calidad del material o del forraje final obtenido. Hay algunas plantas también, en cuanto al tamaño de la planta, hay plantas más de un tamaño menor, otra intermedia y otra más alta, ¿verdad? Entonces, eso es importante también considerar. Por supuesto que las plantas muy altas, ¿verdad? Como es el caso de los criollos costarricenses, ¿verdad? Que pueden alcanzar hasta 3 metros, pues eso favorece el acamado y complica el manejo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también hay que tomarlas en cuenta. Duración del ciclo, ¿verdad? Hay algunos materiales, tanto en maíz de ciclo temprano, principalmente de sorgo, de 60 a 75 días y algunos un poquito más tardíos, ¿verdad? Duración del cultivo, ¿verdad? Hay unos materiales, en el caso del maíz, que son estacionarios, igual que el sorgo, se siembra, se cosecha y listo, ¿verdad? Algunos materiales son anuales, o sea, se pueden sacar 2 o 3 cosechas por año, ¿verdad? Y algunos, pues, podríamos extenderlos un poquito al año siguiente, 2 años, manteniendo algunas cosechas más. Algunos sorgos principalmente, ¿verdad? Son sensibles o no sensibles al fotoperiodo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál material de variedad de híbrido seleccionar? Bueno, hay que tomar en cuenta todo esto que acabamos de decir, pero también es importante tomar en cuenta las condiciones del clima, del suelo y del manejo en la finca, para así, pues, seleccionar un material o la variedad de híbrido que más se condiciona a nuestras condiciones. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito sobre nuestras experiencias, tanto en el establecimiento y el manejo, así como la cosecha y la producción y la calidad de los materiales más relevantes que hemos venido trabajando en los últimos años. Bien, en cuanto al establecimiento, tanto en el maíz como en el sorgo, el establecimiento puede ser mecanizado o manual,
¿verdad? Todo esto depende de las condiciones del productor. En el caso del mecanizado, depende cómo esté el terreno, ¿no? Podemos pensar en pasar el tractor o una arada o la arrastra una o dos veces, dependiendo, ¿verdad? Y en el caso del manual también, ¿verdad? O sea, podemos preparar el terreno y hacer la siembra manual o simplemente hacer una aplicación con herbicida, controlar la maleza y ahí aplicar y ahí hacer la siembra, en el caso del maíz. En el caso del maíz, a espequi en forma manual, la distancia que hemos visto como mejor resultado es a 75 centímetros entre surco, ¿verdad? Y a espeque, incorporando 2 semillas por golpe de siembra, ¿verdad? Cada 20, cada 25 centímetros, ¿verdad? En el caso de la siembra mecanizada, ¿verdad? También la misma distancia entre surcos y calibrando la máquina de tal forma que las plantas queden distanciadas entre 10 y 12 centímetros. Posteriormente a la siembra, lo que hemos hecho es hacer una aplicación de atracina, ¿verdad? Un preemergente para controlar maleza, ¿verdad? Esto de la siembra espeque, tanto en el sorgo como en el maíz, pues es un poco, diría yo, tedioso, ¿verdad? Se requiere cierta cantidad de mano de obra. Entonces, hemos visto como instrumentos como este que está aquí a la izquierda abajo, podrían ayudarlos tanto para la siembra de sorgo como para maíz. Esta sería la distancia 75, rayamos y en este caso pues estaríamos poniendo la semilla cada 20, cada 25 centímetros, dispersar 2 semillas, ¿verdad? Entonces, después posteriormente podríamos tapar ahí mismo, vamos tirando la semilla, con el mismo pie podemos ir tapando la semilla o buscar algún instrumento que nos tape la semilla, pero no con una capa muy gruesa, ¿verdad? En el caso del sorgo, igual, ¿verdad? Igual la preparación del terreno, pues, tanto para la siembra mecanizada como manual, pues, tiene los mismos principios que el maíz, ¿verdad? Buscando una densidad de siembra, como decimos acá, ¿verdad? Entre 10 a 12 kilos por hectárea, una distancia entre surco de 60 a 80, esto depende mucho en la zona donde los encontremos, ¿verdad? En zonas muy húmedas, como en la zona norte, en la zona del Caribe, pues la distancia entre surco deberíamos ampliarla un poquito más, a 75, 80, para no tener problemas de enfermedad, principalmente es lo que afecta más ahí en esa zona, ¿verdad? La cantidad de semilla, pues en el caso del sorgo, estamos usando entre 20 a 30 metros, a 20 a 30 semillas por metro lineal. Estamos plantear un trabajo en esto, buscando la cantidad de semilla más propicia, ¿verdad? Porque aquí, en el caso del sorgo y el maíz, si ponemos mucha semilla por metro lineal, lo que hacemos es que la planta crece mucho y el tallo, pues, se dignifica más y es más delgado, ¿verdad? En esta distancia, 70 centímetros entre surco, estos serían los surcos que habrían por hectárea, ¿verdad? 14.200. Eso sería un cálculo matemático para que nos dé una idea cuántos surcos son los que tendríamos por un hectárea. Esto es simplemente una siembra que se hizo recientemente en cañas, ¿verdad? La siembra se realizó, como dice acá, el 17 de agosto de este año. En esas condiciones estaba el terreno, simplemente después de la siembra se aplica un herbicida. 7 días después están las condiciones del maíz, esto es maíz, ¿verdad? Y 34 días después este era el maíz, la variedad de maíz. Esta es la variedad de JN2, ¿verdad? Sembra, esto es principalmente, se está haciendo para la producción de grano. Normalmente, pues, el INTA produce grano de esta variedad amarilla, de JN2 y diamantes para la venta a productores a un precio, pues, bastante cómodo, ¿verdad? Muy cómodo en comparación a los precios de las semillas importadas. Y eso está a disposición de cualquier usuario, ¿verdad? Y ahorita, pues, por supuesto, hay semilla disponible a la venta. En cuanto a la fertilización, no hemos hecho trabajos de fertilización, creo que es otra de las cosas en las cuales hay que trabajar. Hemos venido utilizando un plan de fertilización como el que presento acá, tratando de aplicar unos 120 kilos de nitrógeno, 60 de fósforo, 30 de potasio y 20 de azufre por ciclo de cultivo, tanto en el sorgo como en el maíz, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que hemos hecho? A la hora de la siembra, pues, lo que hacemos es aplicar una relación de 4 sacos de 10, 30, 10
con eso estaríamos aplicando la cantidad de fósforo y potasio que requiere el cultivo, y todo lo estamos haciendo a la siembra, ¿verdad? Posteriormente hay dos formas, o se ha hecho las dos formas, ¿verdad? A 6 semanas después, ¿verdad? Que es aproximadamente como en estas condiciones de la fotografía que presenté anteriormente, ¿verdad? Ahí pues aplicamos 2 sacos de urea, ¿verdad? O 3 sacos de nitrógeno, de nitrato de amonio, y 2 sacos de sulfato de amonio para pues aportar la parte de azufre, que tanto el maíz como el sorgo responden bastante a lo que es el azufre, principalmente para el ataque de enfermedades, ¿verdad? En algunos casos, antes de que salga la hoja bandera, ¿verdad? Aplicamos otros 2 sacos de urea o nitrato de amonio. En algunos momentos estos 2 sacos se aplican acá, o sea, aplicaríamos 4 sacos de urea, ¿verdad? O 6 sacos de nitrógeno, simplemente para evitarlo esta tercera aplicación. Lo que sí está claro, tanto en el cultivo de maíz y sorgo, es que toda la fertilización nitrogenada debe hacerse en las etapas antes de la hoja bandera. Ahí es donde hay que hacer todas las aplicaciones de estos fertilizantes para tener la mejor respuesta de las plantas. Bien, aquí no me voy a meter mucho en lo que es el control de plagas y enfermedades, simplemente quiero manifestar esto, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, tanto en el maíz y el sorgo, esta es la principal plaga, el cogollero, ¿verdad? Y pues ahí lo que hay que hacer es estar alerta, ¿verdad? Cuando los primeros inicios, por supuesto que no hay control preventivo, ¿verdad? Hay que estar alerta, ese sería como el control preventivo, estar alerta y hacer aplicaciones de insecticidas. Aquí pongo algunos, ¿verdad? Este Proclin es muy bueno, muy eficiente, pero es el de mayor costo, ¿verdad? Y algunos otros como el Tigre, el Conimor, ¿verdad? Pero lo importante aquí es estar alerta, nomás cuando aparecen las primeras larvas pequeñas, ¿verdad? Ahí es donde hay que hacer la aplicación, porque ya cuando la larva es adulta, ¿verdad? El control es más complicado, ¿verdad? Y por supuesto que come más, ¿verdad? Entonces hay que estar muy alerta con esta plaga para tratar de evitar daños, ¿verdad? Recordemos que esta plaga come el cogollo, ¿verdad? O la parte terminal de la planta. Entonces, si esta parte de la planta se daña, por supuesto que no hay, en el caso del maíz, floración masculina, y en el caso del sorgo la masculina y la femenina, y por lo tanto pues no hay producción de grano, o se reduce la producción de grano, y eso va en contra de la producción y por supuesto de la calidad de forraje que queremos obtener al final. Momento de cosecha. Bueno, esto para muchos o para mí eso es muy importante, ¿verdad? Y como dije anteriormente, esto es clave, ¿verdad? No es como manejar un Kinggrass, no es como manejar inclusive algunos que deberían de manejarse igual, pero en nuestro país pues no tenemos esa cultura, ¿verdad? Cosechamos cuando lo necesitamos y prácticamente, no todos los productores, pero la mayoría, y no en su momento de cosecha. En el maíz, sorgo, eso es fundamental. La calidad del forraje al final depende del momento de la cosecha. Como digo acá, depende también de la digestibilidad del tallo, depende del aporte del grano. Entre más grano tenga, la biomasa total, mejor calidad es, y por supuesto el aporte de la hoja, ¿verdad? Entre más hojas, pues más proteína y más digestibilidad también. Y entre menos tallo, mucho mejor, ¿verdad? El momento óptimo tanto de la cosecha es eso, ¿verdad? Cuando la planta tenga una materia seca superior al 25%, ¿verdad? Entonces, eso pues a veces se puede hacer a nivel de casa con un microondas, ¿verdad? Eso puede determinar materia seca, o algunas estrategias hay en YouTube, aparecen bastante para ir aprendiendo este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que con lo que les voy a contar ahorita podemos decidir realmente cuál es el momento de cosecha. Vea que en la cosecha del maíz y del sorgo no hay días, no es a los 60, ni a los 70, ni a los 90 días, ¿verdad? Esos días va a depender de la época de siembra, va a depender de la variedad de vidrio y va a depender de la zona donde se encuentre, ¿verdad?
Entonces, lo que se toma en ambos casos, de maíz y de sorgo, de criterio para realizar la cosecha es el estado del grano, ¿no? Entonces, por eso tenemos acá, el grano pasa de un estado, bueno, un estado de floración, de polinización, a un estado lechoso, a un estado pastoso, ¿no? Eso es lo que podemos ver acá. Por ejemplo, en esta lámina, esto que vemos acá es lo que le llamamos línea de leche, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la parte pastosa, que es la parte más amarilla, ¿verdad? Y lo que es el vitrio, que es esta parte la porción líquida, que es esta parte más blanca, ¿verdad? Y esto amarillo es la porción sólida. Entre más se vaya corriendo la línea para acá, hacia la escala del 5, pues más maduro va a estar el grano, ¿verdad? Entonces, vea que en esta estrategia o esta técnica hay una escala de 1 a 5, ¿verdad? Entre más se acerca a 5, más maduro está el grano. Entonces, y es lo que se le llamaba línea de leche. En términos generales, el maíz se debería cosechar en una línea de leche de 1/2 a 3/4, ¿verdad? Y ahora lo voy a explicar en la lámina siguiente cuándo se cosecha en una línea de leche media o 3/4, ¿verdad? Lo ideal es cosechar más hacia un grano maduro, ¿verdad? Porque hay mayor concentración de almidones, que andamos buscando ese buen aporte energético, ¿verdad? Pero dependiendo de la picadora que yo voy a utilizar. Y aquí es donde hago la explicación. Si yo voy a utilizar, como en este caso, una chopper que se llama, esta máquina tiene la virtud de que cosecha el forraje, ¿verdad? Lo pica y tritura el grano. Entonces, si esta es mi condición o esta es la condición del productor, usted puede buscar cosechar el maíz cuando la línea de leche se encuentra en 3/4. Algo así como decimos en el campo, en estado cosposo. Porque como dije anteriormente, aquí hay una mayor concentración de almidones, ¿verdad? Y hay un mayor contenido de materia seca. Entonces, esto favorece. ¿Por qué? ¿Por qué es que tiene que ser de esta forma? Porque si este grano no se tritura en estas condiciones, ese grano pasa derecho por todo el tracto digestivo del animal y no se absorben los nutrientes. Entonces, por eso es que si la cosecha es en un grano en estado cosposo, ese grano debería ser triturado para que esos nutrientes, esos almidones, esos azúcares se liberen y así puedan ser aprovechados por el animal. En caso de que vamos a utilizar una picadora convencional, la que tiene la mayoría de los productores, pues el maíz se debería cosechar en estado de chorreadas, lo que le llamamos en el campo, ¿verdad? Que es la línea de leche media que hablamos anterior. ¿Por qué? Porque en este estado del grano todavía ¿cómo se llama? La cobertura del grano es frágil, ¿verdad? Y simplemente con la fermentación, todos los nutrientes y los almidones que tiene el grano quedan libres para que a la hora de alimentar al animal sean aprovechados. El único inconveniente de esto es que en este estado, pues el forraje va a tener más humedad en comparación a esto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener más cuidado a la hora de elaborar el ensilaje para que ese exceso de humedad, si es que existe, no nos vaya a dañar el forraje. El agro y más. Ya regresamos. La calibración de equipos y del personal de aplicación, unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas, permite el control exitoso de plagas o enfermedades, reduce las aplicaciones y la contaminación y aumenta la rentabilidad de su cafetal. Lave 3 veces los envases vacíos de plaguicidas, perfore el fondo, guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los centros de acopio en su región. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Continuamos. El agro y más. En el caso del sorgo pasa algo parecido, ¿verdad? La panícula, esto es una panícula del sorgo, ¿verdad? Y el sorgo pues madura normalmente desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Aquí tendríamos un grano lechoso, aquí un grano lechoso pastoso y aquí ya más pastoso, ¿verdad? Entonces, en caso del sorgo, lo ideal es
que el grano se encuentre en un estado lechoso pastoso, ¿verdad? Para hacer la cosecha, y así puedes cumplir con todo lo que anteriormente expliqué en el caso del maíz, que es muy, muy semejante, ¿verdad? Que es muy semejante al principio que estábamos hablando en el caso del maíz, ¿verdad? Vean esto es un trabajo de Uruguay, ¿verdad? Y aquí lo que lo están demostrando es, en el caso es una boñiga, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, aquí están los granos enteros del sorgo, ¿verdad? El sorgo probablemente lleva en un estado de maduración avanzada, un estado pastoso o más, y pues las semillas se las comió el animal y pasaron directos por el tracto digestivo y quedaron en la boñiga. Yo creo que la mayoría que hemos estado en el campo hemos visto boñigas de animales cuando comen maíz, ¿verdad? También, y que salen enteros. Todos o la mayoría de esos nutrientes, la mayoría de esos azúcares, almidones que están en ese grano, pues por supuesto que no se aprovecharon. Comienzan a ser parte de la materia orgánica que queda en el estiércol, en la boñiga. Esto simplemente para compartirle las dos variedades de maíz nuestros, del INTA, que están a disposición. El maíz blanco, variedad de los diamantes, ¿verdad? Esto es en la parte de San Carlos, y aquí la variedad de JN2, grano amarillo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, pues tienen un porte interesante, una bonita relación también hoja-tallo, ¿verdad? Y pues estas son variedades, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que usted las puede seguir multiplicando, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, cuide algunos principios de multiplicación de semillas, no cosa del otro mundo, ¿verdad? Principalmente no sembrar dos variedades juntas, ¿verdad? En la misma fecha, y no muy juntas para que no haya cruzamiento entre ellas, ¿verdad? Y del sorgo también, ¿verdad? Algunas variedades de las que estamos trabajando, unas fotografías, variedad del Senta CRY, ¿verdad? Y aquí pues el BMR 0936, que es uno de los que estamos también por liberar a fin de este año o a principios del próximo. Forraje de maíz, producción y calidad. Algunos datos de producción. Esta es una tablita que nos está mostrando la producción de esas variedades que fueron seleccionadas por el INTA para la producción de grano, ¿verdad? En comparación a unos híbridos que nos facilitó el CIMIC de México, ¿verdad? Híbridos para la producción de forraje, tanto amarillo como blanco, ¿verdad? Y los evaluamos en diferentes localidades: Aguasarcas, Turrialba, Monteverde y Guápiles. Monteverde en las partes bajas, ¿verdad? San Luis de Monteverde, ¿verdad? Y aquí lo que quiero resaltar es eso, ¿verdad? Que la producción de materia seca, pues, de algunos híbridos, de algunas variedades como las nuestras, ¿verdad? El JN2, ¿verdad? El Nutrigrano, ¿verdad? Y los diamantes, esa producción fue muy, muy similar a los híbridos que fueron seleccionados por el CIMED para la producción de forraje, ¿verdad? Muy, muy similares. Inclusive en algunas localidades fue mayor las variedades nuestras en comparación a esos híbridos. Sí vimos que en localidades donde ¿cómo se llama? Donde las condiciones del terreno no eran como idóneas, ¿verdad? Estos híbridos, por cuestiones de fertilidad y clima, estos híbridos sufrieron mucho más que las variedades criollas nuestras, ¿verdad? Entonces, es un aspecto que sí vale la pena considerar. Pero bueno, veamos los rendimientos, son muy semejantes entre ellos. Una parte importante es esta. Bueno, por lo menos desde el punto de vista nutricional. Yo decía anteriormente que la mazorca es lo más nutritivo, lo más digestivo y donde está el mayor aporte energético. Este es el promedio, ¿verdad? de las variedades costarricenses, el porcentaje del total de materia seca, ¿cuánto aporta la mazorca? Vea que en este caso las variedades costarricenses es el 54%. ¿Cuánto aporta la hoja y cuánto aporta el tallo? Y en la flor. Aquí lo que debería uno buscar es que haya un mayor aporte de mazorca y de hojas, y el menor aporte que sea tallo. Pero bueno, este es el porcentaje de las variedades costarricenses, y aquí tenemos el promedio de las variedades estas que le hablaba del CIME, de los híbridos, perdón, ¿verdad? Y como pueden ver, pues las variedades de Costa Rica tienen un mayor aporte de mazorca, ¿verdad? Y tienen un menor aporte de hojas, ¿verdad? Que fue cambiado por
por la mazorca, por decirlo de alguna forma, en buena hora. Y el porcentaje de tallo es semejante, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estas variedades costarricenses, las del INTA, ¿verdad? No tienen tan malas características desde este punto de vista para la producción de forraje. Si comparamos estos dos con las variedades criollas, aquella de la fotografía alta, que les dije que se da mucho en la zona alta, vean lo que pasa. Esto es un trabajo de Amador y Boschini, en el caso de Boschini, que en paz descanse, ¿verdad? Hizo muchos trabajos, dejó un legado muy grande en cuanto a variedades de maíz y estudios en variedades de maíz y híbridos de maíz y sorgo en Costa Rica, ¿verdad? Pero vea estos materiales criollos, vea que el aporte de la mazorca es mucho menor, ¿verdad? Mucho menor, ¿por qué? Y el aporte del tallo es mucho mayor. Por supuesto que eso era de esperar, porque esos materiales pues tienen mucho tallo, ¿verdad? Y por lo tanto su aporte son mucho menor en mazorca y mayor en tallo, ¿verdad? La composición química, ¿verdad? Estos son estos mismos materiales, ¿verdad? Y si nosotros comparamos, ¿verdad? El promedio de estas variedades costarricenses, que son estas 6, en comparación a los híbridos, si ustedes ven los contenidos de materia seca, ¿verdad? Los contenidos de proteína, ¿verdad? Las fibras, ¿verdad? Son muy semejantes de esas variedades del INTA, ¿verdad? Igual que la digestibilidad a esos materiales híbridos que fueron seleccionados por el CINES para la producción de forraje, ¿verdad? Entonces, creemos que hay un potencial interesante en esas variedades de Costa Rica que fueron seleccionadas por el INTA para la producción de grano, pero sin embargo, tienen potencial forrajero también, ¿verdad? En el caso del sorgo también vamos a presentar algunos datitos, lo que es la producción y calidad, ¿verdad? En el caso de la producción, aquí tenemos pues lo que es la producción de algunos materiales que son más orientados a la producción de grano y otros más a la producción de forraje. Pero como esto es solo una cosecha, esto es en cañas, ¿verdad? Recordemos que el sorgo se puede cosechar más de una vez, ¿verdad? Tiene rebrote, depende del manejo y depende del híbrido o la variedad, podemos cosechar uno o más cortes, ¿verdad? Entonces, veamos cómo hay materiales interesantes, tanto de BMR, ¿verdad? Aquí tenemos estos como algunos otros, como este sureño, que tiene rendimientos bastante interesantes y que inclusive superior al sorgo negro, ¿verdad? Que yo creo que todos los conocemos, pues el sorgo negro es un material que crece muy alto, ¿verdad? Pero que tiene una gran proporción de tallo también y mucha fibra, y pues ahí pues estaríamos siendo afectados por la calidad. Entonces, esto es simplemente para que nos dé una idea cómo andan los rendimientos de estos materiales en las condiciones de caña, en las condiciones del Pacífico seco, digamos así. También recientemente hicimos otros trabajos en cañas y en guapeles, ¿verdad? Con estos materiales, y esta gráfica lo que nos están diciendo es del total de biomasa, ¿verdad? En este caso, sería la barrita de color gris, cuánto de eso es grano y cuánto de eso es forraje, ¿verdad? Esto, y para un rendimiento muy parecido a los que andábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Entre 8 y 12, en este caso, el Senta RCY, que por lo menos de mi caso le ha puesto bastante a este material, es una variedad también, ¿verdad? Y que es el que produce más en ambas localidades, ¿verdad? Es interesante. Sin embargo, vean acá, ¿cuánto de esta producción es grano? ¿Verdad? En el caso del escameca, el 27% es grano. Eso es interesante, ¿verdad? Mientras que en el caso de los otros es el 23% en el caso del soberano, el 23, y en el caso del Senta, el 23% del grano, ¿verdad? Aquí habría que ver de este forraje cuánto es el aporte de tallo, ¿verdad? Esperando que sea mucho menor en algunos tallo en comparación a hoja, ¿verdad? Este es otro trabajo que se hizo también acá en el INTA, ¿verdad? Y aquí lo que quiero comparar es en el caso del sorgo negro,
¿verdad? En el caso del sorgo sureño, ¿verdad? Lo que quisiera que vieran son los contenidos de fibra neutrodetergente, ¿verdad? En comparación a estos materiales BMR, recuerda que les hablé, que son los de la vena central de color marrón, que se espera o se tienen menos lignina o menos fibra que los otros materiales convencionales, y aquí se ve como estos dos materiales, pues los contenidos de fibra son mucho mayor en comparación a los BMR. Y esto, pues, no está el dato acá, pero así, perdón, aquí está también, que es la digestibilidad. Estos materiales, los BMR, al tener estas características, pues, tienen mayor digestibilidad que estos otros materiales convencionales. Recordemos que esta variable de digestibilidad es muy valiosa, ¿verdad? Porque es al final lo que me dice cuánto realmente es aprovechable un forraje, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Esto es el valor nutritivo del grano de sorgo, ¿verdad? Uno no puede pensar en que 1 kilo de concentrado va a ser semejante a 1 kilo de forraje, ya sea de sorgo o de maíz. Pero si vemos el grano sí tiene características interesantes, ¿verdad? Vea en el caso del grano los contenidos de almidón son bastante interesantes, ¿verdad? Y por supuesto la energía digestible, ¿verdad? La energía digestible del grano de sorgo es interesante, muy semejante a lo que podríamos hablar para un concentrado. En el caso del maíz, pues son también características nutritivas bastante semejantes, o quizás un poco mejor si fuese el caso, ¿verdad? Por eso es que nosotros, este es un trabajo que está haciendo, ya está por publicarlo, un estudiante de la Universidad Nacional, Isaías Gómez, ¿verdad? Es reciente, ¿verdad? Y aquí lo que hicimos es ensilar solo el grano de maíz, solo el grano de sorgo, o sea, lo que se llama ensilaje de grano húmedo. Es una técnica que utiliza mucho Argentina, Uruguay, ¿verdad? Siembran sorgo y al final cosechan solo el grano y lo ensilan. Esto con el fin de reducir el uso de concentrado en la alimentación de las vacas de leche. Lo dije anteriormente, ¿verdad? Uno sí podría comparar un concentrado con un grano. Entonces, esta es la idea de esa técnica. Y nosotros, pues, experimentamos en este trabajo y hicimos ensilaje de grano de sorgo, ¿verdad? Y esos son los datos que obtuvimos de estos 3 materiales, el Escameca, el Senta Soberano y el Senta RCY, ¿verdad? Y aquí lo que quisiera resaltar es el contenido de fibra, ¿verdad? Que eso pues es bastante bajo, interesante, y así también el contenido de lignina, ¿verdad? El contenido de proteína no deja de ser interesante, ¿verdad? Es bastante interesante en el caso del ensilaje de ese grano húmedo, ¿verdad? Pero aquí lo que es interesante resaltar es la digestibilidad de ese ensilaje de grano, que es bastante alto, alrededor del 90%, ¿verdad? Con pérdidas de amoníaco relativamente bajas, ¿verdad? Y con un pH del ensilaje final bastante bueno. Recordemos que un buen ensilaje, ¿verdad? Un buen ensilaje debería tener un pH alrededor de 4, ¿verdad? Y en el caso de un buen ensilaje también, con la concentración de amoníaco no debería ser superior al 10%. Y pues este ensilaje de grano, pues suena interesante, ¿verdad? Habría que pensar cuánto es lo que produce una hectárea de grano, que también lo tenemos, esos rendimientos, ¿verdad? Para ver cuánto es lo que un productor debería sembrar, cosechar ese grano, ensilarlo, buscar la técnica, ¿verdad? Que también esa es otra limitante, ¿verdad? Y así pensar en sustituir una parte del concentrado de sus animales, principalmente aquí para ganado de doble propósito o ganado de lechería especializada. Es la calidad del ensilaje de las variedades de grano que nosotros obtuvimos, ¿verdad? También un pH bastante cercano al 4, muy bueno, ¿verdad? Con una nitrógeno nacal muy bajo, ¿verdad? Y una digestibilidad también que osciló entre el 65 y 68. Este es un trabajo que siempre me gusta utilizar cuando hablamos de ensilaje y cuando hablamos de maíz y sorgo. Es un trabajo de
don Carlos Busquini, que en paz descanse, ¿verdad? Y aquí lo que se está haciendo es una comparación del maíz, ¿verdad? En la primera línea, y dos sorgos, un sorgo granero y un sorgo forrajero en comparación del quicuyo, ¿verdad? Por supuesto que los rendimientos son diferentes, ¿verdad? Pero aquí veamos lo interesante que es los carbohidratos no estructurales, en el caso del maíz, ¿verdad? En el caso del maíz y en el caso del sorgo forrajero, pues son mucho mayor, ¿verdad? Que, por supuesto que el quicuyo y que este otro sorgo granero, ¿verdad? Y con mucho más razón la energía digestible por kilogramo de materia seca, ¿verdad? La energía que aporta el maíz y los sorgos, pues siempre va a ser superior a cualquier otra gramínea, diría yo, convencional que estemos utilizando en nuestro país, en este caso el quicuyo, ¿verdad? Pero téngalo por seguro que cualquier otro forraje tropical tendría valores semejantes, quizás inferiores, ¿verdad? Este es un ensilaje de maíz y aquí lo que quiero compartir con ustedes es esta tablita que les puede quedar ahí, ¿verdad? Y esto es simplemente para valorar si un ensilaje es de excelente calidad o mala calidad o buena o regular calidad. Simplemente con observar el color, apreciar el olor y la textura también y la humedad. Un ensilaje de buena calidad debería tener un color verde aceituna, ¿verdad? Y aquí, como podemos ver, ya si el color es oscuro, casi negro, pues es de mala calidad, ¿verdad? Y ahí tenemos otras escalas, ¿verdad? El olor de un buen ensilaje debería andar ahí agradable, fruta madura, ¿verdad? Y si el olor ya es desagradable a putrefacción, pues ya es un material ya podrido, ¿verdad? Aquí hay otros valores intermedios. La textura es importante, ¿verdad? Cuando usted abre un ensilaje, el corte, como se ve acá, debe ser igual al original, ¿verdad? Si usted lo que se encuentra ya es una masa amorfa ahí, pues ya esa calidad del forraje en cuanto a textura es de pésima calidad. Y la humedad es fundamental, ¿verdad? Aquí lo que podemos hacer para determinar la humedad es la prueba del puño, ¿verdad? Que es simplemente tomar un poco de ensilaje, aprietarlo, ¿verdad? Y se supone que un buen ensilaje no debería derramar ningún líquido, ¿verdad? Y la mano le debe quedar a usted húmeda, pero no mojada. Mientras que si usted agarra un ensilaje y pues a usted al apretarlo sale algún flujo mayor o menor, pues la calidad del ensilaje pues no es la que andamos buscando, ¿verdad? Y bueno, otra alternativa, además del ensilaje, es la siembra para utilizarlo como forraje fresco, ¿verdad? Y aquí pues una fotografía, una imagen que nos ilustra la escala, ¿verdad? Uno podría tener ensilaje de maíz o de sorgo de diferentes edades, ¿verdad? Y así ir utilizando de acuerdo a cómo va madurando, ¿verdad? En este caso, pues este sería el corte próximo a cosechar. Posteriormente, probablemente sería el de 3 meses, el de 2 meses y el de 1 mes y así sucesivamente, ¿verdad? Eso se puede hacer haciendo algunos cálculos sobre el ciclo del cultivo, también sobre la cantidad de animales a suplementar y cuánto voy a suministrar por animal, ¿verdad? Eso pues no es complicado, ¿verdad? Cualquier técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería cercano a donde se encuentra su finca les puede ayudar en ese cálculo. Si no, con mucho gusto ahí queda mi correo y mi teléfono y pues cualquier cosa ahí estamos a la orden, ¿verdad? Y también otra cosa importante es que en algunos casos estos cultivos, tanto el sorgo como el maíz para fines forrajeros, se puede asociar con algún otro cultivo de porte bajo, como en este caso el rábano, ¿verdad? La vainica que tiene el señor acá. Entonces, si el clima lo permite, si el manejo de la finca se permite, pues esa sería otra alternativa, ¿verdad? Amigos, gracias por haberse quedado con nosotros durante estos 60 minutos. De verdad, qué interesante conocer pues bien a profundidad sobre este par de alternativas que ya en nuestro país se vienen usando, bueno, en particular el sorgo, ¿verdad? El maíz es un poco más común, pero es importante que hayan puesto cuidado a las épocas de siembra, las alternativas de lo que es la siembra escalonada y en qué momento cosechar este par de rubros tan importantes como pueden ser el maíz y el sorgo como alternativas para la alimentación animal en tiempos de crisis y en realidad que en cualquier momento para que usted pueda aumentar la productividad de sus sistemas productivos.
Hemos llegado así al final de este su programa agropecuario, esperando que de verdad la hayan pasado bien, que la información que les presentamos haya sido de su agrado y sobre todo que nos podamos ver y escuchar a través de radio y televisión la próxima semana. Hasta pronto.